El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo este video con algunos cambios de decoración, algunas ideas bonitas para esta temporada de invierno que ya estamos por entrar. Así que quiero compartirles estas ideas. Van a ver que son ideas muy fáciles, muy rápidas de hacer, pero que sí o sí hacen un gran cambio en nuestras casas, por más chiquitas que estas sean. Aquí comencé limpiando esta pared, específicamente la moldura, porque ya tenía muchas telarañas. Quería hacerlo con la aspiradora, pero ya no tenía batería, así que me puse a hacerlo con el trapito. Y de ahí a reordenar todo lo que tenía aquí en el comedor, ya había mucho desorden. Puse todo en una bolsa y de ahí lo fui acomodando en su lugar. Hace unos días busqué en Pinterest algunas ideas de decoración para esta temporada, esta estación de invierno que ya estamos por entrar, y la verdad es que había tantas cosas que yo no sabía ni qué elegir o en qué basarme, pero bueno, yo siempre trato de apegarme a la regla de no cargar tanto los espacios porque como ven la casa es súper chiquita, así que tenía que elegir solamente ciertos estilos o ciertos tipos de decoración. Aquí les muestro estos posaplatos que en otros videos anteriores les he mostrado. Casi no los uso, la verdad, porque me da miedo que se vayan a ensuciar. Entonces, pues por eso es que no los uso, pero me gustan mucho. Y estaba viendo algunas ideas de mover las sillas para que quedaran una de cada lado. Y como mi esposo y yo pues solamente somos dos aquí en la casa, dejé estos dos nada más y bajé este candelero que regalaron en la boda de mi primo hace un año exactamente, y como no me decidía de qué color pintarlo pues lo tenía guardado, pero ya, ahora sí le llegó su momento y creo que la mejor idea es pintarlo en color negro. Tengo una pintura en spray de color negro mate, así que vamos a colocársela. Y en lo que se seca el candelero en la casa me las traje a la florería aquí en el Parque Cricri. Las que son de Veracruz ya deben saber por dónde ando. Estaba buscando bastante follaje verde en diferentes tonos, pero follajes que olieran a invierno. Y bueno, esto es todo lo que compré, fueron como 450 pesos y ahorita en la casa les voy a enseñar todo lo que viene aquí adentro. Ya de regreso pasamos a las telas para conseguir un poquito de tela que me sirviera como listón, pero se me pegaron otras cositas por aquí, pero ahorita se las enseño. Una de esas cosas son este par de jarroncitos así de vidrio transparentes, porque los quiero para los lados de la cama, para los burós, y ahorita van a ver cómo se ven. Ya tenía pensada por ahí una idea. Y por acá les muestro algunas de las cositas que compramos ahí en el parque en cuanto al follaje y todo eso. Este me gustó porque eran varias ramas pequeñas de pino de oyamel y la verdad es que ese es uno de los pinos que más sueltan olor. Y este lo voy a estar colocando en un jarrón, pero como no quiero que se estén moviendo, pues para eso compré esta espuma que le llaman, bueno, yo la he escuchado que se llama Oasis. Es para que entierres ahí las ramitas y no se estén moviendo mucho de aquí para allá. Así que vamos a colocarlo en este jarrón. Aunque ya era tarde, quise avanzar un poquito el trabajo y pues una de las ideas que más me gustó en Pinterest era una que vi de un jarrón que llenaban con puras ramas de estas que huelen mucho. Y pues para eso quería yo las ramas de oyamel porque son, como les digo, de las que más huelen. Solamente le quitaba la parte de abajo para que no se estorbaran unas con otras y así es como se va viendo. Ya siendo otro día fui con mi mamá de nuevo al mismo parque porque justamente nos habían dicho que al día siguiente iban a traer más cosas, así que pues nos fuimos a dar otra vuelta y compramos estas florecitas o bolitas verdes, cafecitas, que siento que le dieron mucha más vida a todo este follaje que ya había comprado. A ella también le gusta mucho la decoración, de hecho a ella le gusta mucho más que a mí y pues me estuvo ayudando a hacer varios arreglitos para aquí para la casa. La verdad es que mi mamá es una expertaza en todo esto de la decoración, pero pues a veces le da pena que yo grabe sus decoraciones y eso, pero pues ahí dejen en los comentarios que no le dé pena y que nos muestre todas las cosas bonitas que hace. Este que está aquí es como un arreglito que quería yo poner para arriba en el cuadro donde está la lamparita nueva.
y pues estábamos tratando de amarrarlo para que no se fuera a soltar, que quedara bien apretadito y poderlo colgar sin ningún problema. Ya para el centro le vamos a estar colocando al final una de estas piñitas que pues siento que se ven muy bonitas, que van a resaltar bastante. Tenía aquí en esta bolsa unas grandes, tenía otras que se ven así como esta, como blanca en las puntas, como nevadita. Y también había otras cositas, había unas como unas nuecesitas y también otras que eran en color dorado. Así que ahorita van a ver cómo se ve con una de estas. Ya nada más le estaba dando ella unos toques finales, unos detallitos para que se viera bien bonito este arreglo. Y esas cuerdas que ven ahí son para colgarlo. Este arreglo lo vamos a colgar del mismo tornillo que donde cuelga el cuadro. Así que lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado porque si no, si queda mal puesto, pues se pueden caer y se van a romper. Así que pues hay que hacerlo bien. Primero quité el cuadro y colgué el arreglo y ya de ahí intenté colgar el cuadro yo sola de nuevo, pero sí se me estaba complicando mucho, así que le llamé a mi mamá y ya entre las dos lo pusimos ahí con cuidado que no se fuera a caer ninguna de las dos cosas. Y pues ya quedó bien puesto, solamente lo tenía que enderezar, ver que pues estuviera bien amarrado, que no se fuera a aflojar y listo. Ya nada más me pasó las tijeras para quitarle el excedente de cuerda y ahora sí, vamos con el toque final. Y esta piñita que vamos a poner aquí al final la vamos a colocar con alambre, pero en lo que llegaba mi esposo y me lo daba, pues lo quise poner con tantita cinta doble cara para poderles mostrar el resultado de una vez. Y ahora sí llegó mi parte favorita, que era armar una guía de puras ramitas de arbolitos, así que olieran bastante bonito, porque vi que las acomodan a veces también encima de los muebles o alacenas, y como saben tengo el mueblecito del café que es alto y creo que ahí se puede ver muy bonito. Estuve cortándole a mi mamá varias tiras delgaditas de este hilo para irlas amarrando unas con otras y dándoles la forma, y así es como quedó. No se preocupen por los hilos que ya puesto ni siquiera se van a notar. Aquí arriba del mueble es donde tenía pensado ponerlas. La primera idea que tenía era hacerla más larga, pero por mis perritos pues no puedo tenerlo porque si no la van a jalar, la van a romper, y yo creo que así se ve bastante bonita. También vi otras ideas donde les ponen rodajitas de naranjas o flores de colores, pero por ahora la vamos a dejar así. Como vimos que se despegaba un poquito del mueble, bajé estos ganchitos para pegárselos al mueble y de ahí jalar la guía hacia el mueble, que quedara más justito, pero la verdad es que al final ya ni siquiera las utilizamos. De todas maneras se los enseño por si pues les da alguna idea colocar este tipo de ganchitos. Y ya que estaba la guía, pues le vamos a colocar otro tipo de ramas, otro tipo de follajes para que se vea un poquito más esponjadita y que también se le vean otros tonos. Esas ramitas ya no las estábamos amarrando, solamente como que las atorábamos con las mismas ramas de la guía que ya se había armado y no se caían. Ya también después le estuvo colocando a mi mamá estas bolitas verdes, pero como esas sí son más pesadas, pues sí, algunas las teníamos que amarrar. Para darle un poquito de luz a la guía, que no se viera tan verde o tan oscura, le estuvo añadiendo estas ramitas que ya vieron en las otras decoraciones, que tienen las puntas blancas, y así ya se le ve un poquito de más iluminación a la guía y resalta más bonito. Tuve que tomar la decisión de quitar el macetero colgante porque ya era demasiada decoración aquí, y ya pues pude mover un poquito el mueble más hacia el centro, entre el espacio de la sala y del comedor. Solamente tenía que quitar la ménsula, ya saben que esa la tengo con cinta doble cara, así que no es mucho problema. Y bueno, así es como se va viendo esta bonita guía aquí arriba del mueble.
Si tú tienes un comedor pequeño como el mío, yo creo que esta idea te va a servir o te va a gustar, y es colocar tu decoración aquí en una base pastelera como estas, porque pues es muy bueno a la hora de ahorrar espacio. Si necesitas el comedor lo quitas pues de una sola vez todo junto, y también se ve bonito, la decoración queda como más elevada, siento que eso le da más elegancia, y ahorita van a ver más adelante en el video cómo quedó esta idea. Antes de irse mi mamá me ayudó a armar otros cuantos jarroncitos con estos follajes naturales. Estuvimos colocándole ramitas de todo para que se viera bien frondoso, y lo único artificial que le pusimos fue esta ramita de hortensias, pero la verdad es que se veía muy bonito y lo decidimos dejar. Y uno de mis favoritos fue el arreglo que quedó en el candelero. La verdad es que le quedó hermoso a mi mamá, pero no se los voy a enseñar hasta el siguiente video porque les tengo una sorpresa, así que se los voy a mostrar con todo y la sorpresa. Ahora sí se llegó la hora de poner la recámara bien bonita. Y vamos a estar utilizando estos jarrones con las flores que les puso mi mamá ayer. Siento que se ve muy bonito, me agrada que se vea en mayor parte verde, se ve bonito, se ve natural y huele bastante. Como la mayoría de las ramas son naturales, ahorita le voy a estar poniendo agüita para que duren más tiempo y que también huelan pues mucho más, porque van a mantenerse como frescas por más días, así que es lo que voy a estar haciendo más adelante. Y ahora les quiero mostrar algunas ideas con algunas fundas que me prestó mi mamá. Ella tiene varias, le gusta pues como que tener varios estilos de fundas, de cojines, y me dijo que tenía varias que me podían funcionar con la decoración que tenía en mente, así que ahorita se las voy a mostrar y ya me dicen ustedes qué les parece, cuál estilo les gusta más. Estuve haciendo la prueba colocando 3 cojines diferentes aquí en la cama, como que para que se viera más variado, que se viera diferente. Pero déjenme decirles algo, y es que a mí personalmente me gusta que la decoración sí se vea un poco simétrica, y muchos me han dicho que no tengo por qué poner las cosas iguales en ambos lados, pero pues es como algo más personal, siento que eso me gusta más, como que se vea simétrico, pero pues cada quien tiene su estilo de decoración y no quiero decir que lo que se ve asimétrico se ve mal. A mí también me gustan mucho las ideas así en las que mezclan diferentes tipos de cojines y estampados, pero ya a la hora de ponerlo en mi casa siento como que no me convence. Pero bueno, quiero que vean estas ideas. Aquí estuve colocando uno solamente con lunares, el otro cafecito y este terracota, pero igual terminé colocando al final el otro también con lunares, y ahorita quiero que vean qué tal se ven ya los 3 juntos. Ahí en los comentarios me dicen qué estilo les gustó más, si el primero, el segundo o el tercero, o si lo dejo como estaba. Ahora voy a sacar de aquí, de lo que me quedó de follaje, algunas ramitas que me puedan servir para decorar el perchero de aquí de la recámara. Hace varios videos hicimos este perchero con un palo, con un tronco de esos que luego hay en la playa o en el río, y pues le estuve tejiendo ahí varios espacios, 3 espacios para colocar mis sombreros. Y como ya tengo aquí el tronco, dije, ¿por qué no le pongo unas ramitas para que se vea más bonito, para que haya más olor aquí a plantitas invernales? Así que eso es lo que estuve haciendo. Corté varias, corté como unas 8 aproximadamente, y como estas ramitas son bastante flexibles, pues sí me permiten irlas acomodando, irlas poniendo por aquí y por allá, y la verdad no me compliqué mucho, solamente las fui atorando ahí por donde se podían para que se viera bonito, que tampoco quedara muy tosco, porque aquí es un pasillo junto a la cama, entonces para no estarlas tirando no les puse muchas, y así es como quedó. Y para que se vea todavía más bonito, les muestro cómo se ve con las lucecitas encendidas.
La verdad es que me encantó, apagué la luz, cerré las cortinas para que ustedes vean mejor cómo se ve y siento que pues ya combina mejor, ya como que se complementa con las plantitas que pusimos en el buró y por supuesto que le aporta bastante aroma aquí a la recámara para que todo, la sala, el comedor y aquí huelan bonito y huelan igual. El último cambio que vamos a hacer aquí es añadirle un toque rústico a los jarroncitos que pusimos aquí en las mesitas de noche. Corté aproximadamente unos 2 metros o 2 metros y medio de mecatito y lo único que voy a hacer es amarrarlo dándole varias vueltecitas por aquí y ya al final solamente le hice un moño chiquito. Si te queda muy largo pues no te preocupes, le cortas las puntas para que se vea bonito, se vea proporcionado con el jarrón y ya de ahí lo giré para centrarlo bien y pues así es como se ve. ¿Qué les parece? Repetí esta acción con el otro jarrón, la verdad es que pues es algo muy sencillo, fácil de hacer y que también no te gastas mucho dinero haciendo este tipo de decoraciones, son toques sencillos y fáciles pero que hacen que las cosas se vean más bonitas. Y ahora sí, ya para terminar con esta decoración de la recámara, le voy a agregar un poquito de agua aquí a las plantitas para que se mantengan frescas todos estos días. Ahora nos vamos a pasar con la decoración aquí en el comedor. Voy a estar colocando como camino de mesa este en color azul. La verdad es que es un azul muy bonito, se me hace muy elegante y siento que va muy bien con esta temporada. Se ve como un azul muy frío, así que va muy bien ahorita con esto del invierno. Y voy a estar colocando en el centro la pastelera, esta base pastelera con la decoración que le estuvo haciendo mi mamá el día de ayer. Ya ven que le estuvo poniendo estas plantitas, estas piñitas y en el centro le vamos a poner estas 3 velitas que son de baterías. Algunas de ustedes me han preguntado que de dónde son estas velas y estas las conseguimos en Costco. Estas me las regaló mi tía hace un tiempo y la verdad es que salen muy buenas. Le puedes cambiar el color, las puedes programar y pues yo se las súper recomiendo. Ya como posaplatos al final me decidí poner pues los mismos que siempre pongo porque me gustan mucho y la verdad es que siempre me combinan. Por eso es que este tipo de posaplatos así tejidos de palma pues yo se los recomiendo porque los puedes combinar con cualquier estación y se ven bonitos. Y aunque la guía arriba del mueble del café ya está listo, pues quiero aprovechar para darle una buena limpiadita porque ese día que trajimos las plantitas, como están a la intemperie, pues sí traen mucha tierra, mucho polvo. Incluso ayer me dio mucha alergia porque pues las estuve agarrando y me empezaron a picar los ojos, la nariz, todo. Me tuve que tomar hasta una loratadina para quitarme la alergia, pero bueno, así es esto, ni modo. Así como les digo, aproveché para limpiar y reacomodar y se me ocurrió bajar 2 de las letras que forman la palabra café que he colocado anteriormente en este mueble, pero ahorita pues no tengo mucho espacio, así que solamente voy a dejar estas 2. Tienen ya algo de polvo, estaban guardadas, ya tenían varios meses guardadas, así que pues les di una limpiadita. Y estas letras, aunque me gustan mucho, sí de repente empiezan a fallar, como que tienen un falso por ahí. Sí funcionan muy bien, solamente que hay que darle unos golpecitos para que pues como que se enciendan, como que agarren la onda y listo, así es como se ven. Acá está la otra letra, igual como que se sume un poco el plástico por atrás y no se encendían bien al principio, pero ya está. Ahora sí, vamos a colocarlas en el mueble.
Mientras termino de limpiar las cositas por aquí del mueble, les platico que, bueno, para las que no me siguen todavía en Instagram, pues ahí les estuve compartiendo nuestro viaje de hace unas semanas, de hace unos días, que hicimos a Chiapas con mi esposo, con su familia. Fuimos a visitar ahí a su abuelita del lado de su papá. La verdad es que pasamos unos días muy bonitos, y aunque les he grabado bastante de ese viaje, no me he dado el tiempo de hacerles como tal el video. Yo tenía pensado subírselos antes de pero me ganaron los tiempos, ya no pude subírselos, pero pues en estos días se los subo y se los agrego al video siguiente para que puedan ver un poquito mejor lo que hicimos esos días. Continuando con la limpieza, ahora de este lado donde está la sala, voy a empezar a desempolvar varias cosas que ya tenían mucho polvito, mucha tierrita por ahí, como el reloj, la televisión. Y aprovecho para agradecerles todos sus comentarios, sus preguntas. Ha habido muchas preguntas acerca de mi estilo de decoración en esta temporada, de por qué pongo o no pongo ciertas cosas, pero la verdad es que valoro mucho que todas sus preguntas y sus dudas pues me las han hecho de manera respetuosa. Ya saben que de mi parte hacia ustedes siempre pues les voy a hablar con mucho respeto, y también pues siento bonito que ustedes lo hagan así conmigo de la misma manera. Para mí, créanme que es algo muy importante cultivar en este canal. Y bueno, ya ahorita vamos terminando con esta limpieza. Vamos a dejar todo bien limpiecito para darle los toques finales. Y miren nada más qué bonito quedó este jarrón. Fue otro de los que estuvo armando mi mamá con el follaje de las plantitas que compramos. Le añadió unas hortensias verdes y rojas artificiales, solamente como para darle un toque diferente por ahí. Y lo único malo es que no tenía ya dónde ponerlo porque este jarrón es un poquito grande, pero no se preocupen. Ahorita, aunque lo voy a poner aquí en el mueble de la tele y pues tuve que recorrerla para que cupiera, lo vamos a estar moviendo ya en estos días. Les digo que les tengo una sorpresita, y pues si Dios quiere ya pronto van a saber qué es. Por lo mientras lo voy a dejar aquí, lo voy a tratar de acomodar para que pues quepa bien, que no se vaya a caer, y así es como quedó este espacio. Acá por la sala voy a estar colocando este jarrón. Prácticamente es el mismo follaje, las mismas plantitas que utilizamos para los floreros de la recámara, pero pues en este jarrón pues ya como es diferente le da un toque distinto, y lo vamos a acompañar con estos dos portavelas que tienen una forma así como simétrica rara. Uno es más grande que otro y yo siento que se ven muy bonitos, me encantó el color. Y en la parte de arriba como velas vamos a utilizar estas dos piñitas que están preciosas. Yo la verdad que ni siquiera las quiero encender porque se me hacen muy bonitas, así que las voy a estar colocando aquí. Díganme qué les parece, ¿sí o no se ve muy bonito? Y ahora sí, ya estamos por terminar con el video. Todavía me hace falta aspirar y pasar el trapeador en la casa, pero pues quería grabarles antes de que se hiciera de noche y se viera muy oscuro. Déjenme decirles que siento que sí se ve diferente la casa, que sí se ve un poquito más invernal, que estas plantitas y este follaje que elegimos es el ideal para esta estación en la que estamos a punto de entrar. Yo les he dicho que mi decoración solamente la cambio con cada estación, y pues esta vez decidí hacerlo así. Espero que les hayan servido algunas de las ideas. Ustedes me dirán cuáles les sirven o cuáles les gustaron, cuáles piensan utilizar en casa si ese es el caso. Y bueno, pues nada, yo les agradezco que me hayan acompañado y les recuerdo que si ustedes ven los videos pero todavía no se suscriben, lo pueden hacer porque es totalmente gratis. Y también si me dejan su like me ayudarían muchísimo. No saben lo que para ustedes quizás es una simple acción de dar un clic, para nosotros que hacemos videos nos ayuda demasiado.
Y pues nada, gracias por haberme acompañado hasta aquí, muy contenta de recibirlos en casa una vez más. Les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. ¡Chao!